Buenos días para todos. Vamos a compartir de nuevo esta palabra de Dios, que es la palabra que nos une, la palabra que nos lleva siempre a nosotros a rejuvenecernos cada día espiritualmente y, ¿por qué no?, también físicamente. Lectura del libro del profeta Jonás. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive e irritado oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y parece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres bueno, Señor, y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente, Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día es muy interesante, como es el Evangelio del Señor, pero hoy nos presenta a Jesús que estaba orando, pero veremos
cuando leemos los evangelios, de que Jesús muchas veces se retiraba a orar. Y nos dice el evangelio que pasaba toda la noche orando, se retiraba a un sitio a solas a orar. Y los apóstoles, pues, habían visto ya a Jesús, su manera de orar, y quizás se sentía atraído por la manera como Jesús se metía en la oración, cómo el Señor tenía esa relación con el Padre, y ellos también querían aprender a orar, así de la misma manera como Jesús lo hacía. Pero lo importante es mirar de que Jesús todavía no lo había invitado a ellos a orar con él, o todavía Jesús no había tomado la iniciativa de decirle a sus apóstoles la manera y la forma como ellos tenían que orar. Ya había pasado relativamente un tiempo en que los apóstoles estaban con Jesús, acompañándole a Jesús. Había visto ya a Jesús actuar en medio de las multitudes, habían visto a Jesús hacer infinidad de milagros, había visto a Jesús en diferentes facetas de la vida, pero todavía el Señor no le había invitado a orar con Él, a enseñarle a orar, a tener una escuela de oración con los apóstoles. ¿Por qué sería? Pues el Señor llevaba a sus apóstoles por un camino, y en la vida todo es un camino, todo es un proceso. Jesús no quiso apurar a sus apóstoles, sino lo iba llevando paso a paso. Iba madurando poco a poco la fe de esos hombres que estaba con él, y que cuando llegase el momento, pues iba a tener la tarea de extender la iglesia por todo el mundo, tal como lo hicieron. Pues bien, fueron los mismos apóstoles que cuando Jesús terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Uno de ellos es el que le pide a Jesús que le enseñen a orar. Uno de ellos es el que le pide a Jesús que ellos quieren tener también esa oración. Ellos quieren vivir esa oración. Había visto ya a Jesús cómo se sumergía en la oración, cómo Jesús se concentraba, y cuando salía de la oración salía fortalecido, dispuesto a seguir el camino, dispuesto a seguir su misión, porque la jornada de Jesús pues era extremadamente apretada. El Evangelio nos dice que no le quedaba tiempo ni para comer, pero siempre sacaba su tiempo para ir a cargar, ¿sí?, de combustible su vida, su alma, hablar con el Padre, sumergirse con el Padre, dialogar con Él, para luego volver de nuevo a hacer su misión. Y los discípulos ya querían estar sumergidos en la oración. Los discípulos querían vivir esa oración que Jesús estaba viviendo. Y el Señor le dio la única oración que Jesús nos dejó. Y le dice a aquel discípulo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Lucas nos deja el Padre Nuestro hasta acá. San Mateo nos lo presenta todo completo. Pero cuando Jesús le dice a sus apóstoles: cuando oren, díganle esto al Padre, allí Jesús nos está enseñando a nosotros algo muy importante, y nos está diciendo que la vida es una oración. Toda la vida es una oración, aunque a lo largo del día, que es una oración, sacamos el tiempo para enfocarnos y estar a solas con Él. Pero que esa oración, cuando nosotros nos enfocamos y estamos a solas con Él, no queda allí, no termina allí. Todo lo contrario, esa oración se irradia y lo tenemos que vivir a lo largo de todo el día.
Y eso es lo que nos enseña el Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos enseña a Jesús que nuestra vida es una oración. Y a veces nosotros pensamos que la oración solamente es el rato que yo saco, el tiempo que yo saco para estar a solas con Dios, ese tiempo que yo saco para hablar con Dios, para sumergirme y estar con Él. Y a veces pensamos que la oración solamente es ese momento. Y Jesús nos enseña que las cosas no es así. La oración se irradia, ahí nos enfocamos, ahí tomamos fuerza, ahí nos fortalecemos para llevar esa oración a nuestra vida cotidiana, a lo que hacemos cada día, cada semana, cada mes, cada año. Y el Padre Nuestro nos lo dice. Y cada frase del Padre Nuestro es una vivencia que tenemos nosotros que hacer en nuestra vida. Pero esa vivencia solamente la vamos a hacer oración cuando ese rato donde nos enfocamos con el Señor, donde estamos con Él, nos fortalecemos para así de esa manera tener una vida y que nuestra vida sea esa vida de oración. Nos dice el Señor, una de las tantas frases del Padre Nuestro, nos dice Jesús: perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y eso es un compromiso, eso ya es un compromiso con nuestro prójimo. A lo largo de nuestra vida vamos a tener algunos contratiempos con un familiar, con un amigo, con un vecino, con un compañero de trabajo, pues es algo normal, porque la vida es dinámica y en ese dinamismo que es la vida, pues muchas veces vamos a caer con personas que vamos a tener puntos de vista diferentes, algunas contrariedades, etcétera. Y ahí tenemos nosotros que perdonar a ese hermano, a ese amigo, a esa persona, pero si mi oración solamente se queda allá, en el lugar donde yo hablo con Dios, y no la irradio, y no hago de mi vida una oración, a mí difícilmente, muy difícilmente me va a costar perdonar a esa persona, porque pienso que esa persona me hizo algo, a veces algo de peso, otra vez es medianamente algún contratiempo más fácil para perdonar, pero a veces hay cosas difíciles, pero si nosotros no tenemos de nuestra vida o no hacemos de nuestra vida una oración, nunca vamos a perdonar, nos va a costar perdonar. ¿El por qué? Porque nos estamos dejando y nos estamos quedando solamente en ese rato que paso con el Señor. Y Jesús le enseña a los apóstoles lo siguiente: la oración no se queda allí a solas, la oración sale. Hay un santo, el fundador de la Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer, nos enseñó que cada cosa que nosotros hacemos en nuestras actividades, en nuestro trabajo, es una oración. Y así debemos hacer nosotros. Nuestra vida debe ser una vida de oración, toda nuestra vida, y el Padre Nuestro nos lo enseña. La única oración que Jesús nos enseñó nos está mostrando que debemos hacer de lo que hacemos a diario una oración para con Dios, que cada cosa que hagamos lo podemos nosotros elevar para darle gloria a Dios, para el bien de nuestra alma, para la santificación de nuestra vida y también para la buena convivencia que vamos a tener con nuestros hermanos. Y no podemos nosotros preguntar, solamente me quedo con mi oración allá escondida, allá sola con el Señor, pero nos estamos dando cuenta si esa oración que hacemos a solas la estamos irradiando a lo largo del día, estamos llevando nuestra oración a que la practiquemos en nuestra vida como Jesús nos lo enseña en el Padre Nuestro. Y por eso Jesús dejó un tiempo para enseñarle la oración a sus apóstoles, para que los apóstoles se dieran cuenta cómo Él se retiraba, cómo Él pasaba a solas, cómo se sumergía con el Padre, pero cuando estaba con la multitud, su vida también era una vida de oración, amando, enseñando, siendo aquel hombre solidario con el pobre, con el pecador, con el que sufría. Y Jesús hacía cada momento de su vida una oración.
Y así también el Señor quiere que ustedes y yo hagamos cada momento de nuestra vida una oración. Y como necesitamos siempre tener el combustible lleno de nuestra alma, pues es ahí el momento, a igual que Jesús, nos retiramos a solas, a estar con el Padre, a sumergirnos con Dios para volver de nuevo a salir y tener una vida de oración cada momento. Para terminar, le quiero dejar que examinemos si nuestra oración se está irradiando con nuestra vida que vivimos cada momento. Y vamos a terminar con la oración a nuestra Madre. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Bueno, que Dios nos bendiga a todos y miremos cómo está nuestra oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los guarde.